Cuando íbamos de visita a la casa de mi tía abuela en Toluca, lo pasaba muy aburrido, porque íbamos en invierno. Hacía un frío tremendo y vivíamos casi a las faldas del Nevado, y la verdad es que no había mucho que hacer. Mis padres se la pasaban muy a gusto en casa, a risa y risa con la familia, con el café y el chisme, pero yo, siendo un niño, me la pasaba ahora sí que jugando con lo que se me cruzara, en la entrada del monte, que estaba bien tupido de árboles. Un día me desperté, y desde la ventana de la casa vi que varios niños estaban a la entrada del monte, muy entretenidos con unos listones y haciendo montañitas con piedras. Después de desayunar, vi que seguían allí, así que me salí para ver qué estaban haciendo, y me dijeron que no me podían decir porque es un secreto. Yo, siendo un niño de unos 11 años, quería saber más lo que hacían y les ofrecí obleas de cajeta que mi mamá le había traído a mi tía abuela de Jalisco para que me dijeran. Me dijeron que sí. Entonces me robé unas obleas y, ya siendo parte de la pandilla, me comentan que ya tienen tiempo jugando en esa zona y descubrieron que hay un árbol que se cambia de lugar. Con los listones lo amarraban a otro árbol y cuando regresaban al día siguiente encontraban el listón desamarrado y que si lo estiraban faltaba al menos casi 1 metro para alcanzarlo. Ese árbol lo habían rodeado de montañitas de piedras y tumbaba solo del lado donde se mueve. Yo me imaginaba, no sé, que el árbol le salían pies y caminaba, así que quedé sorprendido, y lo primero que les dije fue que le dijéramos a nuestros padres, pero me dijeron que no, que seguro allí había un tesoro, y si ellos se enteraban, se lo van a quedar, y no les iban a dar nada. Ese día al menos lo que hicieron fue clavar unas como estacas alrededor del árbol, y con más listón, para hacer una delimitación para ver si se movía. Al día siguiente me desperté, y esperé a que el frío se bajara un poco para que me dejaran salir, y cuando vi desde la ventana que empezaban a llegar los niños al monte, me lancé como rayo con ellos. Al llegar nos dimos cuenta que el árbol se recorre como 1 metro y había tumbado solo un costado de las estacas. Yo estaba sorprendido y me puse a pensar que a lo mejor el árbol quiere llegar a un lugar y es por eso que avanza poco a poco. Le pregunté que desde dónde empezaron a seguir el árbol y sus avances, y vimos que había ya un recorrido poco más de 3 metros en línea recta hacia la izquierda. Cuando menos me di cuenta, ya estaba coordinando a los chicos y les dije que si va derecho, va a seguir esta dirección, y con el listón lo estiramos y no había nada raro con qué toparse, como una piedra extraña o algo así. Ese día en la noche me abrigué bien, con triple suéter, y abrí la ventana y me desvelé viendo el monte. No se veía mucho, la verdad, más que lo que alumbraba la luna, pero yo pensaba que a lo mejor vería caminar el árbol o algo así. Ya eran como las 12 de la noche, cuando vi la cosa más mágica e impresionante en los 49 años que tengo de vida. Vi cómo el árbol se movía lento, pero constante, y yo creo que en 30 minutos que lo vi, se movió como 4 metros. Dejé de verlo, porque en algún momento un perro o lobo aulló, y de los árboles algunos pájaros salieron volando. Uno en especial se vino directo hacia la dirección de mi ventana, y asustado alcancé a cerrarla, y el pobre pájaro se estampó en el vidrio. Yo tenía tanto miedo que me hice bolita en la cama y me tapé, y me puse a rezar el Padre Nuestro una y otra vez. Al día siguiente vi que los niños estaban en el monte haciendo sus cosas, pero yo ya no quise ir con ellos. Mi mamá me preguntó por qué dejé de salir, y le dije que tenía mucho frío y que me sentía enfermo. No me acerqué a los demás niños en 2 días, pero me ganó las ansias, y ya con el miedo que sentía era un poquito olvidado, fui una mañana y no había muchos avances. El árbol seguía moviéndose, pero ahora era diferente. Aparecía como 1 metro del lugar, pero en otra dirección. Yo, queriendo saber más sobre qué podía hacer, les dije que nos metiéramos más al monte y seguro encontraríamos algo, pero los niños me decían que es peligroso. Contaban historias del pueblo, que si te metes al monte y te perdías, ya no salías. Esos días eran raros, porque yo, siendo un niño, tenía mucho en la cabeza. Esa tarde estaba en el cuarto, cuando vi pasar un ratoncito al filo de la pared y el suelo, y me paré para espantarlo, y entre el susto tumbé una silla, y mi mamá se asomó a ver qué estaba haciendo. Cuando entra, le digo que hay un ratón, y ella muy tranquila dice que no tenga miedo, que seguro es un ratoncito perdido. Abre la puerta mostrándole el camino, y con su pie la encamina a la salida del cuarto, y se va rápido por el pasillo. Yo le pregunté que si a lo mejor había un nido de ratones aquí en el cuarto donde me quedaba, pero ella me dijo que no, que solo son ratones perdidos. Son del campo y se comen las arañas, pero al parecer esa en especial sí que estaba bien perdida. Eso se me quedó grabado y rápido lo asocié con el árbol del monte. Toda la noche pensé y pensé, hasta que al fin lo entendí. Al día siguiente despierto, desayuno y me asomo por la ventana, y cuando veo que ya llegaron los niños, voy con ellos y les digo
qué está pasando. Les digo que el árbol está atrapado y se quiere ir, pero que nosotros al ponerle listones amarrados a otro árbol piensa que lo estamos guiando, pero cuando llega y se topa con otro árbol se regresa a su mismo lugar, pero no siempre es tan exacto. Les comento que hace días lo vi moverse y los niños sorprendidos me hacían preguntas como si vi que tenía piernas y cosas así, pero les dije que solo lo vi moverse arrastrándose muy lento. Junté todos los listones y amarré al árbol y con las estacas le fui guiando un camino donde no chocara con nada hasta llegar a un despoblado pequeño. Teníamos miedo porque nos estábamos metiendo al fondo del monte, pero aún así lo hicimos. Ahí estábamos todos los niños en modo valiente haciendo eso, y cuando acabamos nos regresamos a nuestras casas. Al día siguiente un banco de niebla cayó en el pueblo y era imposible ver más de 2 metros de distancia. Nos esperamos como hasta las 2 de la tarde para que se bajara, y cuando apenas se pudo caminar, me fui al monte y ahí estaban los niños, y aunque no me lo crean, no estaba equivocado, el árbol ya no estaba. Nos metimos al monte porque la neblina seguía aún en los árboles, y creo que ese clima favoreció al árbol para que huyera de la vista de todos nosotros. Pasaron 2 días hasta que pudimos entrar al monte, y por más que buscamos el árbol, jamás lo encontramos. Pasaron los años y jamás conté esa historia a mi familia, y jamás volví a visitar a esa tía abuela. Cuando le conté a mi hijo, le prometí que cuando el tiempo, dinero y la vida nos lo permitiera, iríamos a buscar ese árbol. Sé que suena loco pensar que reconoceré ese árbol entre tantos en ese monte, pero algo me dice que él me reconocerá a mí. No sé cómo, pero simplemente lo sé, y mi hijo también lo cree firmemente que así será. Espero, si un día llega a pasar eso, encontrarme a los niños, ojalá y sigan viviendo allí, para que me digan qué fue lo que pasó, porque estoy seguro que ellos se quedaron con más inquietud de la que me quedé yo. Saludos. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.